Hola chicos y chicas, vamos a continuar con el curso de comunicación y lenguaje en el cual estamos trabajando las letras hispanoaméricas del siglo XX o literatura hispanoamérica del siglo XX. Voy a recordarles la actividad que deben realizar esta semana. La número 1 es que ustedes deben realizar una infografía. Una infografía con los momentos o movimiento importante de la literatura hispanoamérica. La deben realizar en la aplicación de Canva. Yo sé que todos ya lo han utilizado y no van a tener inconvenientes con esto. Si alguien no pudiera, escríbame por favor para que podamos ver qué hacer en este caso. Luego, la actividad número 2, que consiste en que nosotros o que ustedes deben informarse acerca del tema. Deben leer bien el tema para que puedan participar en el foro. En el foro que vamos a hablar sobre este tipo de literatura. Sabemos que a veces cuando hablamos de literatura, o cuando hablamos de historia, a muchos nos parece aburrido, a otros no, a otros nos gusta mucho. Por lo que yo los invito a que todos lean bien el folleto, pongan mucha atención en las clases para que les sea fácil, participar. También pueden investigar más ejemplos, pueden investigar más acerca de lo que sucedió en la literatura hispanoamérica del siglo XX. Cualquier duda que tengan, me pueden consultar. Vamos a continuar con nuestro tema y seguimos en la siguiente hoja de nuestro folleto, donde nos dice la narrativa a partir de 1940. ¿Qué pasó con esa narrativa? ¿Qué pasó con esa literatura? ¿Cómo se escribía? ¿Quiénes escribieron en esa época? Vamos a verlo ahora. Resulta bastante interesante y bastante curioso saber de estos temas. A mí me gusta mucho, ya que esta historia de la literatura nos permite saber qué sucedió antes. Que todos los libros, que todas las obras que están ahora, no las hicieron hasta el año pasado o hasta hace unos 10 años, 5 años, no. Hay muchos libros que los hicieron por estas fechas, 1940, 1915, 1920. Entonces es bastante interesante en qué se basan estos autores para hacer esos libros. Muy bien, nos indica que en el siglo XX se caracterizó por los conflictos en los pueblos hispanoamericanos, las luchas internas, los problemas sociales, el crecimiento acelerado de la población, las dictaduras, las formas de gobierno, y eran muchas situaciones lo que se vivía en cada país. Por ejemplo, ustedes se recuerdan o han escuchado qué sucedió en 1940 en Guatemala. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan quién estaba de presidente? ¿Cómo vivía la sociedad? Había mucha esclavitud todavía en Guatemala. Solo las personas que tenían algún poder económico, algún poder político, algún poder social, vivía cómodamente, mientras los demás vivían en áreas rurales, en áreas marginadas, no había transporte, no había bus, no había energía eléctrica. Eran muchas las situaciones que se vivían en esa época. Y nos dice que los escritores de esa época se dividieron o se clasificaron en dos grupos. Uno se centró en el aspecto social, en cómo estaba la sociedad en ese tiempo.
qué vivía en la sociedad, cómo estaban las familias de ese tiempo, cómo estaba el gobierno en ese tiempo. Y otros nos indica que se centraron en los problemas filosóficos, en la religión, en cómo estaba la religión en esa época. También nos dice que estos problemas filosóficos se relacionaron con la existencia al sentido de la vida, los conflictos de los seres que viven en grandes ciudades. Ahí entró o viene esa idea en la mente de que cómo vivían, que muchas personas, muchas mujeres se enfocaron mucho en la religión, a ser religiosas. ¿Por qué? Por los problemas sociales, nos imaginamos, ¿verdad? Nos indica también que a partir de 1940 surgieron corrientes como el realismo mágico, lo real maravilloso, la novela existencialista, la narrativa filosófica, entre otros. Estos fueron algunos de estos temas de los que, en los que los escritores se basaron. Veamos la literatura del realismo social. Aquí nos indica que los escritores abordaron temas de la tendencia de la Tierra, como los problemas sociales, los problemas que se vivía en ese tiempo. En el mundo, y aquí nos dice, en el mundo es ancho y ajeno. Es una de las obras de Ciro Alegría. Se muestra la psicología del indio, nos indica. La psicología del indio expulsado de su tierra. Si nos damos cuenta también, aquí había mucha discriminación, mucho racismo. A las personas indígenas los trataban como indios, los trataban de una forma muy fea, podemos decir, los discriminaban bastante. Pero así se llamaba el libro, ¿verdad? El mundo es ancho y ajeno, nos indica que lo escribió Ciro Alegría. También está Gregorio López y Fuentes. Presentó la situación de los nahuas del centro de México. Los nahuas son ¿cómo se llaman ellos? Los nahuas son como un grupo de personas que tenían diferentes costumbres. Eran de México. En los peregrinos inmóviles nos indica que esa fue la obra de Gregorio López y Fuentes. También nos indica en la corriente del neoindigenismo peruano sobresalió José María Arguedas con Los ríos profundos. La novela del dictador continuó con el yo, el supremo de Augusto Roa Bastos y el otoño del patriarca de Gabriel García Márquez. Entonces aquí nos están dando varias obras y también del por qué escribieron esas obras o del por qué tienen esos nombres, y también está el nombre de los diferentes autores quienes las escribieron. Luego está la literatura rioplatense. Los escritores argentinos aquí nos indican que reflejaban en su obra los problemas del mundo contemporáneo, la industrialización, la migración de las poblaciones rurales, la migración, el abandono del campo y el auge de los grandes metrópolis.
Asimismo, expresaron la enajenación del desarraigo, el humor y la ironía. La narrativa fundamentalmente urbana se inició en Buenos Aires, que es en Argentina, como tema transcurrente. Los autores incorporaron lo fantástico y los elementos de lo absurdo e inexplicables. También se rescató el folletín con la obra de Manuel Puig, Boquitas Pintadas. Puig incorporó temas y recursos narrativos propios del cine. Otros escritores destacados son Leopoldo Marechal con Adán Buenos Aires y Eduardo Malle con La Bahía del Silencio. Aquí nos damos cuenta también que básicamente en lo que ellos se enfocaron fueron en los problemas sociales. La migración, el abandono, cómo los gobiernos iban cambiando. Pero a esos temas le agregaron diferentes elementos. Ya las fueron cambiando. Ya no los escribieron tal y como eran, sino que le agregaron literatura de lo absurdo, de lo inexplicable y otros elementos que estos autores utilizaron para escribir sus diferentes obras. Luego de estos movimientos que se dio en el 1940, surgió el boom. ¿Y por qué se le llama de esa manera el boom? Porque fue un impacto lo que ocasionó, fue un cambio radical, podemos decir, lo que sucedió en esa época. Y surgió a partir del 1960. Los autores hispanoamericanos nos indican aquí que con el apoyo de editores españoles publicaron su obra primero en España, luego en Europa. Esta nueva narrativa o esta nueva escritura que hicieron, que se creó, llamó la atención por su originalidad. Así de que en 1960 como que le dieron un cambio, le dieron un impacto que cambió no solo en los países de Hispanoamérica, sino en España, en Europa, que se llevaron esas obras y fue como un gran impacto. Por eso se le llamó boom. Entre sus características están el rompimiento del orden cronológico, analepsis, preolepsis, el tono irónico e irreverente, empleo de juegos verbales y jergas locales, uso de diferentes puntos de vista del narrador. Además, el lector es activo, debe usar su creatividad e imaginación. Aquí le dieron un giro total, porque ya la escritura no era tan rígida o no era como que muy estricta. Aquí utilizaron jergas, utilizaron diferentes lenguajes, podemos decir, diferentes tipos de vocabularios que los ayudó a representar de manera diferente estas obras que escribieron. Entre las obras populares están La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa, 100 años de soledad, Gabriel García Márquez, Sobre héroes y tumbas, de Ernesto Sabato, y El astillero, de Juan Carlos Onetti. La obra de Julio Cortés se caracterizó por la experimentación narrativa. La novela Rayuela tiene una estructura que permite diversas lecturas. Aquí está el nombre de algunas obras que se presentaron en esas
fechas, los diferentes autores también quienes participaron en este movimiento del boom, que fue un impacto, que fue un cambio que se le dio. Ya no escribieron tanto de la esclavitud, por ejemplo, de la discriminación, de los problemas sociales, de los políticos, no. Aquí las escribieron de forma diferente, utilizando diferentes vocabularios, diferentes lenguajes que llamó la atención, no solo en Hispanoamérica, sino en otros países del mundo, y que hasta en la actualidad se siguen leyendo esas obras, que son obras bastante interesantes y curiosas para aquellos que les gusta mucho la lectura. Finalizamos con el tema, finalizamos con la explicación. Ahora solo nos queda prepararnos para el día viernes. Ustedes pueden seguir investigando más acerca del tema para que podamos participar en el foro que tendremos acerca de la literatura Hispanoamérica del siglo XX. Que el Señor los bendiga. Nos seguiremos viendo el día viernes.